Buenas amigos, una vez más con ustedes en nuestra secuencia de Cuéntame algo de fútbol. En esta oportunidad vamos a hablar de mundialistas que ya no están con nosotros, mundialistas peruanos de México 70, y esto es a raíz de que luego que fallecía Roberto Chale, algunos colegas, algunos amigos, algunos hinchas del fútbol me preguntaban cuántos futbolistas peruanos ya no están con nosotros, o sea, cuántos mundialistas de México 70 ya no están con nosotros. Y en esta secuencia les quiero contar quiénes son ellos y además recordarlos, porque siempre es bueno recordar a aquellos que de una u otra manera hicieron que nuestro fútbol en algún momento sea grande y se codeara con los mejores, con las mejores selecciones del mundo. Y empezamos con quien falleció primero, ¿no? Fue Alberto Gallardo, el YEC, el primer mundialista peruano que nos dejó, dejando mucha tristeza en su familia, en la hinchada peruana, además de Sporting Cristal, donde él fue ídolo. Él falleció un 19 de enero del 2001, tenía 61 años y estaba trabajando en las divisiones menores de Sporting Cristal. Él ingresa a la clínica Javier Prado, de acuerdo a la información de ese tiempo, una apendicitis, un cuadro de apendicitis se agravó y lamentablemente el Yek Gallardo nos dejó. Fue el mundialista que anotó 2 goles. El primero ante Bulgaria, recordado partidazo que le volteamos el partido. Él fue el que se le acercó a Lucho Robinho tras un error, lo motivó y le dijo que iba a meter un gol y anotó un gol. Y luego en el partido con Brasil que perdemos y nos eliminan, en la nota también el primer gol, para recordarlo siempre Alberto Gallardo, por eso que fue en su club también Sporting Cristal muchas veces campeón, trabajó en las divisiones menores, se le recordó mucho, estuvo su ataúd con una bandera del Sporting Cristal y asistieron a su sepelio amigos de Diego Gallardo como Julio Bailón, Eusebio Casuso, Roberto Chale, Pitín Segarra, que han visto en esta imagen, porque Alberto Gallardo era un señor de señores, era muy querido, y esta fue una noticia muy lamentable para el fútbol peruano, porque se trataba evidentemente de una de las glorias del fútbol peruano y de Sporting Cristal. Bueno, luego ese mismo año, bueno, fallece el técnico Valdir Pereira Didi en su tierra, en Río de Janeiro, un 12 de mayo de ese año 2001. En verdad que también fue una noticia infausta para nosotros, a pesar de que era brasileño, pero él es muy recordado en nuestro país porque como técnico nos clasifica por primera vez a un mundial, a este Mundial de México 70, y bueno, esta noticia fue un golpe para el fútbol peruano, también para Sporting Cristal, porque él fue técnico, campeón del 68 y después de dirigir a nuestra selección y a varios equipos llega a Alianza Lima el 86 a dirigir a jugadores como el Potrillo Escobar, como Pacho Bustamante, José Casanova, los Martínez del Fokker que cayeron en el mar de Ventanilla. Lamentable fue esta noticia que en verdad que tuvo mucha resonancia en nuestro país porque, bueno, Waldir Pereira Eddy era muy querido. El segundo futbolista o mundialista de México 70, segundo futbolista peruano que nos deja, una noticia también lamentable, fue Julio Bailón Aragonés. Tenía 53 años cuando fallece ese 7 de febrero del 2004. Le da un paro cardíaco, le estuvo mal en el hospital Guillermo Almenara, estaba en cuidados intensivos, estaba con otras dolencias y ese 7 de febrero del 2004 no pudo resistir y fallece quien fue el primer futbolista peruano en llegar a la Bundesliga, a la liga alemana. Todos recordamos que Julio Bailón fue titular en el Mundial de México 70, jugó todos los partidos, un jugador que nació en Alianza Lima, un jugador muy querido en la tienda blanca-azul, por eso que luego el velatorio en San Norberto, Santa Catalina, en el primer día, al día siguiente llega Matute,
le ponen una bandera de Alianza Lima y en el estadio, al centro del estadio, se ve esta imagen eh, con Teófilo Cubillas, el nene, su compañero de México 70 y de Alianza Lima cargándolo. Se despidió a lo grande Julio Bailón, un jugador puntero derecho de aquellos, y fue una noticia lamentable para el fútbol peruano y Alianza Lima, el club de sus amores. El tercer futbolista que nos dejó, el tercer futbolista que falleció de esta gran camada de futbolistas que participaron en el Mundial de México 70, fue Luis el Colorado Cruzado, ídolo de la U, un tremendo jugador que llegó al Mundial tras realizar una buena eliminatoria en ese partido, recordado en la Bombonera, el año 69. Fallece en el Día de la Amistad, el Día del Amor, un 14 de febrero del año 2013. Tenía 71 años el Colorado. Estaba hospitalizado en el 2 de mayo, en el Hospital 2 de Mayo. Había sufrido de diabetes y otras dolencias. Y lamentablemente nos dejó el Colorado, quien fue velado en el Club Garcés de la cuadra 14 de Girón Ancares, en su barrio, en Barrios Altos. Pero al día siguiente, como era de ley, como se dice, era imperativo llevarlo al Lolo Fernández, y estuvo ahí compañeros como Ramón Mifli, Héctor Chumpitaz, y además todos saben que Lucho Cruzado, luego de ser jugador símbolo de la U, se dedicó a realizar trabajo de técnico en menores, y todos lo conocían, evidentemente, las nuevas generaciones. Por eso en esos momentos también se le vio el Puma Carranza, a Tonito González, despidiendo a este gran jugador de buen volante, que evidentemente jugó en el Mundial de México 70 y fue uno de los grandes ídolos de Universitario de Deporte, un histórico del cuadro crema. El cuarto futbolista que nos deja, el cuarto futbolista peruano que participa en el Mundial de México 70 que nos deja, fue el cordobés Nicolás Fuentes, tremendo lateral izquierdo, titular indiscutible en esa selección que participa en el Mundial de 70. Nos deja un 28 de octubre del año 2015. Tenía 74 años y lamentablemente a causa de problemas pulmonares el cordobés fallece, ¿no?, en el Hospital Carrión del Callao, porque él evidentemente era del Callao, o al menos vivía en el Callao. Todos lo recuerdan con ese duelo ante Jairzinho, en ese partido Perú-Brasil, que le gana el duelo al Jairzinho. El cordobés no tenía mucha estatura, el cordobés no, digamos, de contextura era delgada, pero técnicamente era muy dotado, y eso permitió que realizaran un gran mundial en México 70, ¿no? Lo despidieron, como los otros jugadores, sus compañeros de equipo mundialistas, los despidieron sus amigos, sus compañeros de la U, la hinchada de la U, porque el cordobés fue uno de los grandes jugadores del fútbol peruano. El quinto futbolista que nos deja fue Javier el Muerto González, zaguero que hizo historia en el Boys, jugó en Alianza Lima y falleció un 11 de abril del año 2018. Tenía 78 años el Muerto González. Su velorio fue en su casa del Callao. Todos lo recuerdan que días o años antes, el 2010, sufre la amputación de su pierna. Alguna vez lo entrevisté, me dijo que jugando por el Boys sufrió una lesión, y esa lesión él la dejó pasar, y lamentablemente con el transcurso de los años se fue agravando cuando él ya dejó de jugar. Le amputaron la pierna por una negligencia médica, y todos lo recuerdan porque en ese partido ante Bulgaria, el primer partido en México 70 en el Mundial, él ingresa como zaguero, ingresa como lateral para reemplazar a Eloy Campos, que se había lesionado. Prensa Chalaca en las redes sociales entrevista a sus hijas, y una de ellas cuenta que el presidente de la Federación Peruana de Fútbol en ese momento, Edwin Oviedo, les había prometido costear el velorio y el entierro
a la familia para sepultarlo de la mejor manera al muerto González, pero luego ya no recibieron ninguna llamada del entonces presidente de la Federación Peruana del Fútbol. Ellos dijeron que solamente le mandaron un arreglo floral. Se gustaron no porque tanto que necesitaban, sino porque si les habían prometido algo, ¿por qué no lo cumplieron? Manifestaron a prensa chalaca, pero el muerto González se fue siendo recordado principalmente por la hinchada del Callao. Eh, Jornadas históricas con la camiseta rosada y bueno, participante en el Mundial de México 70, actuando en el primer partido, el debut, el día que le ganamos a Bulgaria 3-2. El sexto futbolista es un histórico de Alianza Lima y evidentemente uno de los mejores nueve, si no el mejor nueve de la selección peruana. Nos estamos refiriendo a Pedro Pablo Perico León, que luego de retirarse del fútbol por muchos años, vivió en Estados Unidos, regresó prácticamente a morir en nuestra patria. Un 9 de mayo del año 2020, en plena pandemia, llega, había llegado antes, pero Pablo Perico León, pero un cuadro de neumonía, insuficiencia renal, agrava su situación. Como le digo, tenía 76 años y en ese tiempo no se permitían los velorios por la pandemia y su cuerpo fue cremado. Pero fue una noticia que evidentemente muy triste para la hinchada peruana, muy triste para la hinchada de Alianza Lima, por cuanto merecía haberse despedido a lo grande, por lo menos en el estadio de Matute. No se pudo realizar este homenaje que le hubieran brindado a uno de los grandes jugadores que ha tenido el fútbol peruano, Pedro Pablo Perico León, quien jugó todos los partidos en el Mundial de México 70. Bueno, el séptimo mundialista peruano de México 70 que fallece fue un marcador izquierdo que no tuvo muchos minutos en el Mundial, perdón, no tuvo minutos en el Mundial, pero bueno, integró la lista de este plantel histórico de la selección peruana en México 70. Nos estamos refiriendo a Félix el Gato Salinas Cueto, quien actuaba por Universitario de Deportes, falleció un 29 de septiembre del año 2021 y tenía 82 años, un histórico de la U, por cuando haber sido campeón en 67, 69, 71 y haber formado parte de ese plantel que subcampeonó en la Copa Libertadores en 1972. Él fallece en Valencia, Venezuela, porque en sus últimos años se va a jugar por el equipo de esta ciudad venezolana y se queda a radicar en Venezuela. Y bueno, nos enteramos por ahí, no sé si Pedro González o alguien nos dio la noticia que luego la divulgó la U y más de ello no hubo tanta noticia por cuanto, como les digo, él vivía en Valencia, muy pocas veces retornaba a nuestro país de vacaciones, pero bueno, es el integrante de la selección peruana en México 70. El octavo jugador que fallece es un jugador importantísimo también en esta selección que clasifica al Mundial de México 70 y luego logra un séptimo puesto en esta Copa del Mundo. Nos estamos refiriendo a Orlando Chito de la Torre, tremendo zaguero, corajudo, valiente, tenaz, quien fue fundamental también para la clasificación en el Estadio de la Bombonera en el 2-2 ante Argentina. Falleció un 25 de agosto del año 2022. Tenía 78 años, un histórico de Cristal de la selección peruana. En los últimos años estuvo muy mal, estuvo internado mucho tiempo en una clínica de San Borja. Sus hijas y amigos estuvieron al tanto de él para que tenga calidad de vida este histórico jugador que, como le digo, jugó todos los partidos de ese mundial, con excepción del último ante Brasil, generándose toda una polémica con Didi por cuando no lo quiso poner, ¿no? Se han tejido muchas historias que en algún momento la vamos a contar de ambas partes, ¿no? Porque hemos hablado en alguna oportunidad con Chito de la Torre,
Hemos entrevistado por nuestro canal de YouTube, pequeña entrevista sobre este incidente, pero también hemos hablado con otros jugadores de este plantel. Pero Chito Latorre fue un gran jugador y recibió también el cariño de su club Sporting Cristal. El noveno mundialista peruano, integrante de ese plantel de México 70 que fallece, es un delantero que actuaba por Sporting Cristal. Nos estamos refiriendo al buen José Pepe el Castillo, quien falleció un 4 de febrero del año 2023 cuando tenía 79 años. Él radicaba por muchos años en Italia y lamentablemente dejó de existir muy lejos de nuestro país. El Sporting Cristal lo recuerda por sus títulos del año 1961, 1968, 1970 y 1972. Aunque él terminó su carrera en México, en el Veracruz, acá en el Perú es muy recordado. Antes de la pandemia estuvo por nuestro país, donde visitó a sus ex compañeros, entre los cuales estaban Chito Latorre, Eladio Rey, Roberto Chale, entre otros. Bueno, y el último jugador que fallece fue este año. Fue uno de los grandes jugadores que tuvo Universitario de Deportes como jugador y como técnico. Y además la selección fue vital. Fue uno de los mejores jugadores, si no el mejor jugador de ese partido ante Argentina, el 2-2, donde se ganó esa chapa de niño terrible de la Bombonera. Nos estamos refiriendo a Roberto Chale Olarte, quien nos dejó un 10 de septiembre de este año 2024. Tenía 77 años. Estaba internado en la Clínica Internacional de San Borja. En los últimos años estaba muy mal. Le había amputado una pierna, la pierna izquierda, pero su familia estuvo ahí, importante para sostenerlo anímicamente y darle calidad de vida con todos los cuidados pertinentes que debe tener un ser humano, en este caso un histórico del fútbol peruano. Él jugó todos los partidos y le anotó un gol a Marruecos en ese 3-0 a la selección africana en la primera ronda. Él fue velado en los Jardines de la Paz, fue incinerado también ahí, pero ese mismo día, en la mañanita, porque su incineración fue después de las 2 de la tarde tras una buena misa, para recordar, bueno, el niño terrible, el ataúd, los restos del niño terrible, fueron con todos los familiares al Estadio Monumental, donde recibió un gran homenaje de parte del club, de la hinchada y de jugadores de Universitario de Deportes. En verdad que el homenaje que le dieron a Roberto Chale fue grandioso, ¿no? Estamos hablando de un histórico de la selección peruana, un histórico del fútbol peruano y un histórico de la U como futbolista y como técnico. Así es, amigos, hemos querido recordar, más allá de enumerar a quienes fallecieron, que ya no están con nosotros, hemos querido recordar en este breve video a los mundialistas peruanos de México 70 que ya no están con nosotros, siempre en el recuerdo, que no debe ser solamente por el día que lo velan o el día que fallece, sino que siempre. A Alberto Gallardo, importantísimo, evidentemente a Julio Bailón, estamos hablando de jugadores importantes que integraron la selección de México 70, luego a Didi como técnico, al colorado Lucho Cruzado, a Nicolás Fuente, tremendo lateral izquierdo, a Javier el Muerto González, a Pedro Pablo Perico León, a Félix el Gato Salinas, a Orlando Chito de la Torre y a Roberto Chale. A todos ellos el cariño de siempre y el recuerdo porque se lo merecen. Gracias, amigos, eso es todo por hoy. Un comentario, un like, como siempre digo, mejores problemas vendrán y a suscribirse a las personas que no lo han hecho. Nada más y hasta la próxima.